Para los próximos 10 años, las estadísticas nos dicen que los oyentes del podcast, de programas podcast alrededor del mundo, van a triplicar sus números. Es decir, que si tú estás pensando en hacer un podcast, estás en el lugar correcto. Bienvenido o bienvenida. Mi nombre es Juan Alfredo Ugalde Romero y bienvenido al curso Crea tu podcast desde cero. Aunque este curso esté totalmente gratis y disponible en YouTube, en mi canal de YouTube, @JuanAlfredoUgalde, evidentemente si estás viendo esto, lo estás viendo aquí. No quiere decir que esté mal hecho o que te haré perder tu tiempo. Este curso tiene un valor real de $300, pero te lo estoy compartiendo a ti, te lo estoy entregando a ti de manera gratuita, porque creo que de nada sirve saber mucho si compartimos poco. Así que voy a necesitar que te comprometas, por favor, con este reto. Si yo me estoy comprometiendo contigo y te estoy diciendo desde el inicio del curso, desde el inicio de este video, que yo me voy a comprometer contigo, es necesario también que tú, que me estás viendo, te comprometas también conmigo, porque estos minutos de curso, estos minutos de contenido, de verdad que son contenido de muchísimo valor y son cosas que he aprendido a lo largo de mi experiencia en estos temas y te lo estoy compartiendo a ti de manera totalmente gratuita. Entonces, lo mínimo que esperaría de ti es que tú también te lo tomes en serio y te enfoques como si hubieras pagado los $300. Quiero que veas este curso como si te hubiera costado a ti, como si hubieras sacado de tu bolsa los $300. Imagínate, ¿no? Si pagas cualquier curso, pues lo que esperas del curso es que en primera sea de calidad, ¿no? Y en segunda, pues le vas a poner atención al curso, vas a enfocarte y poner atención a este curso. Entonces, por favor te pido que te comprometas al 100% con 3 cosas. La primera, ver este curso completo. Porque de nada te va a servir ver la mitad o de nada te va a servir nada más ver estos minutos o que te vayas hasta el final del curso. ¿Por qué? Porque lo tienes que ver completo, vamos poco a poco, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Entonces, la primera cosa con la que quiero que te comprometas es a que veas el curso completo. La segunda cosa con la que quiero que te comprometas es a hacer las tareas o las actividades que te iré dejando durante este curso, ¿ok? Es necesario que hagas las actividades, que hagas la tarea, que hagas la práctica, ¿ok? Y punto número 3, que quiero que te comprometas para ver este curso, a que pongas toda tu atención, a pongas todo tu enfoque en el curso, que estés completamente concentrado, ¿ok? Que estés en un lugar tranquilo, que tengas el tiempo suficiente para ver este curso. Tú ya viste cuánto dura el video o cuánto dura el curso. Es necesario que tengas el tiempo suficiente. Nada va a servir que lo veas un cachito y luego lo pauses y luego lo vuelvas a ver. No. Si vas a tomar el curso es bien, completo, de inicio a fin. Entonces, por favor, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este curso? Estar, como te decía, estar en un lugar tranquilo, disponer del tiempo necesario del curso y concentrarte. ¿Qué más vamos a necesitar? Un lápiz o una pluma, unas hojas de papel para que puedas hacer tus apuntes, un cuaderno, hojas de papel de preferencia, un celular, computadora o cualquier dispositivo que te permita conectarte a internet. Lo único que necesitas para crear tu podcast es un lápiz, una hoja, un celular, una computadora o algún dispositivo que se conecte a internet. Es lo único que vas a necesitar. ¿Ok? Al final de este curso te garantizo 3 cosas.
Tendrás el conocimiento teórico, práctico, para crear tu primer podcast o un programa de podcast. Punto número 2 que te garantizo. Serás capaz de conectar con tu marca personal para la creación de tu contenido. Y punto número 3 que te garantizo, obtendrás nuevas habilidades sociales. ¿Ok? Entonces, si ya tienes a la mano todo lo necesario, ahora sí podemos comenzar. Y si no, ponle pausa al video, ponle pausa al curso y ve por lo que es necesario, por favor. Una vez dicho esto, pues ahora sí vamos a comenzar, ¿no? Como te lo dije al comienzo del curso, mi nombre es Juan Alfredo Ugalde Romero. Soy creador, líder, abogado y host del podcast Hambre de Éxito. El podcast Hambre de Éxito es un podcast sobre habilidades sociales y desarrollo personal, que cuenta básicamente, bueno, actualmente a la fecha del día de hoy, el día de hoy que estamos grabando, este curso cuenta con 2 temporadas, tienen 66 episodios en total, y en promedio algún episodio lo han escuchado en 30 países, ¿no? ¿A qué me refiero? Más bien, si agarramos las estadísticas de todo el podcast Hambre de Éxito, al menos un episodio lo han escuchado alrededor de 30 países. Entonces, ahí está la presentación o mi presentación. Y cuando empecé a hacer esto yo de los podcasts, relativamente llevo poco tiempo haciendo podcast, llevo más o menos 1 año y medio. Empecé en octubre del 2020. Entonces llevamos 1 año y medio, ya casi para 2 años. Y está muy de moda, ¿no? Está muy de moda en estos tiempos que hacer un podcast. Seguramente has escuchado, tienes amigos o amigas que, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Incluso tú, ¿no? Tú, si estás aquí, si ya estás tomando este curso, es porque tienes la iniciativa, quieres hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor no sabes cómo, tienes miedo de algunas cosas, dices, ay, no, ¿cómo le hago? ¿Con qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Tranquilo, estamos aquí para esto. Entonces, vamos a comenzar con el módulo número 1 de este curso. Y es necesario, te digo, que vayas tomando tus apuntes, por favor. Es necesario que vayas tomando apuntes, notas y sobre todo que vayas tomando notas, porque no todo te lo vas a aprender de memoria. Entonces, vamos a comenzar con la estructura. Ya no vamos a comenzar con definiciones básicas de qué es un podcast, la historia de los podcasts. No. Ya vamos a entrar de lleno al tema, ¿sí? Porque si estás aquí, un podcast, ¿qué es un podcast? Es un tipo de programa, ¿no? Un tipo de programa de radio. Actualmente ya hay video podcast que, como te lo comento, están muy de moda. Grabar el formato video en podcast y grabar también en audio el podcast. Entonces, vamos a entrar de lleno, de fondo. Antes de hablar de podcast, antes de hablar de un podcast o antes de pensar en un podcast, debemos de conocer algo que se llama la marca personal. ¿Por qué? Porque tú no te vas a poner a hacer un podcast al ahí se va. Pues a ver qué sale, ¿no? Bueno, pues a ver, sin un plan, sin una estrategia. ¿Y por qué requerimos saber y tener conocimiento de la marca personal? Porque a través de la marca personal nos va a ayudar a definir el tipo de programa o el tipo de contenido que queremos hacer. ¿Ok? Es decir, ¿y cómo sabemos de marca personal? Bueno, pues para entender la marca personal es necesario que vayas a realizar esta actividad, la primera actividad del curso. Te dije que debemos de hacer las actividades. Entonces, la primera actividad del curso es ir a escuchar el episodio. Ponle pausa y ve a escuchar el episodio Descubre tu salsa secreta del podcast Hambre de Éxito. Así búscalo, lo puedes buscar en cualquier plataforma. Ese episodio está en audio, ¿ok?
Así se llama, Descubre tu salsa secreta. Es de la primera temporada. Una vez que ya escuchaste ese episodio y ya sabes cuál es tu salsa secreta, ahora sí podemos pasar al tema de la marca personal. ¿Por qué? Porque tu podcast lo debes de ir definiendo y lo debes de ir acomodando en la rama que quieras desarrollar de tu marca personal. Es decir, tu marca personal, si ya escuchaste el episodio de Descubre tu salsa secreta, ya sabes cuál es tu marca personal. Pero lo que quiero que hagas, la siguiente actividad que quiero que hagas es que crees un esquema de tu marca personal. Hasta arriba de la hoja vas a poner tu nombre, como te llames, Juanito Pérez. Hasta arriba de la hoja, en el lápiz que tienes en la mano, pones tu nombre, Juan Alfredo Ugalde Romero. Y enseguida vas a ir haciendo un esquema de los posibles negocios que van o que quieres ingresar a tu marca personal o que quieres desarrollar en tu marca personal. Por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo. Yo soy abogado. Bueno, una rama de mi marca personal es ser abogado. Oye, que me gusta compartir discursos, que me gusta hablar. Bueno, otra rama de tu marca personal podría ser dar conferencias. Bueno, que eres bueno en algún deporte. Bueno, otra rama de tu marca personal es el deporte. Oye, que tienes otro negocio de otras cosas, tienes el negocio de otra cosa, vendes tacos, vendes lo que sea que vendas. Bueno, otra rama de tu marca personal es vender tacos. Oye, que también estás estudiando alguna maestría para posteriormente desarrollarte como docente o como profesor. Bueno, otra rama de tu marca personal es ser profesor, ser docente. Entonces, una vez que tú ya hiciste esa división de tu esquema de marca personal, ahora sí ya podemos saber en dónde vamos a colocar el programa o tu programa, ¿ok? Porque si hacemos esto, va a ser un poco más fácil que definamos el tema, el concepto, la idea general de tu podcast, de tu programa. Va a ser más fácil cuando tú tienes este esquema. Para, como te decía, saber en qué rama de tu marca personal vas a desarrollar el podcast. Es decir, imagínate, tú, Juanito, mi ejemplo, usemos mi ejemplo. Marca personal Juan Alfredo Ugalde Romero. La siguiente rama, o la siguiente línea en el esquema. Soy abogado. La siguiente línea en el esquema. Si nos seguimos por esa rama, ¿cuál sería? Crear un podcast sobre derecho, ¿no? Podría ser. Ahora, quiero que hagas eso contigo, ¿ok? Quiero que hagas eso en el papel. Y es muy importante que ya hayas escuchado el episodio de Descubre tu salsa secreta, porque ya vas a tener identificado lo que ahí te refiero. Entonces, ya tenemos establecidos cuáles son tus pasiones, cuáles son tus habilidades y cuáles son tus conocimientos. Es necesario hacer este ejercicio primero porque muchas personas hacen un proyecto de podcast, y no solo de podcast, en general. Muchas personas tienen un proyecto de algún programa, de algún tema. Y por no pensar y analizar bien las cosas, dejan a medias las cosas. O hacen 1, 2, 3 capítulos, 10 capítulos, 10 episodios, 20 episodios, y después ya no saben ni qué hacer, ni de qué hablar. Muy seguramente has escuchado a alguien que dice, ya empecé mi podcast. El problema no es comenzar. El problema es mantenerte constante, ser constante, disciplinado y poco a poco ir desarrollando tu propia habilidad para hablar. Entonces, ya que tenemos identificado muy bien estos temas, ahora sí, podemos hablar ya ahora sí de podcast. La siguiente pregunta que yo te haría a ti es,
¿por qué quieres hacer un podcast? Y la segunda pregunta que te diré es, ¿para qué quieres hacer un podcast? ¿Ok? ¿Por qué quieres hacer un podcast? ¿Nada más porque está de moda? ¿Nada más porque si es porque, oye, me vas a decir, oye, yo quiero hacer un podcast porque está de moda? Está bien. Aquí no vamos a juzgar los motivos o las razones, pero hay que analizar bien el por qué. Ahora, el segundo tipo de pregunta es, ¿para qué quieres hacer un podcast? En este caso, yo te aconsejo que tu podcast, vayas pensando en tu programa, debe de ser un contenido, o te recomiendo que sea un tipo de contenido de entrada. ¿A qué me refiero con este contenido de entrada? Hay ciertos términos que es importante saber, como el término marketing digital, la idea del concepto marketing digital. El contenido de entrada es el contenido básicamente por el que las personas te van a conocer en internet. Vamos a hacer una suposición. Imagínate que eres arquitecto, ¿ok? Y tu meta en tu marca personal es vender tus servicios como arquitecto, como contador. Ahora, si tú comienzas a hacer contenido en internet sobre plantas o sobre cocina, no tiene nada que ver con tu profesión ni con lo que quieres vender al final. No tiene nada que ver eso con lo que quieres venderle al cliente hasta el final. Pero ese va a ser tu contenido de entrada. Ese va a ser por el que las personas te van a ver, te van a observar, van a voltear a ver, van a decir, mira, oye, Juanito, Juanito, ¿cómo que está haciendo videos de cocina si es arquitecto? ¿Cómo que está haciendo videos de plantas si es arquitecto? Pero lo que esas personas que dicen eso es porque no saben de marketing digital y no saben que ese es contenido de entrada. Simplemente ¿para qué? Para hacer un tipo de ruido. Ve a ver en mi Instagram, @JuanAlfredoUgalde, 5 tips de marketing digital. Esta es la siguiente tarea. Quiero que le pongas pausa al curso y vayas a mi Instagram, @JuanAlfredoUgalde, y busques el IGTV que se llama 5 tips de marketing digital. Ahí te comparto un modelo de marketing digital que está basado en 3 cosas. El modelo B1, B2 y B3. Contenido de valor, contenido viral y contenido de ventas. Es muy importante en dónde vas a establecer tu podcast. ¿En el contenido de valor? ¿En el contenido de ventas? ¿O en el contenido, en el otro tipo de contenido? Entonces, evidentemente no vas a agarrar y vas a hacer un podcast nada más para vender, en donde nada más hagas anuncios y te vendas. No, hay que hacer una mezcla entre esos 3 elementos. Ve a ver ese video, porque esa es la otra tarea. Si tú no haces las tareas, ya te dije, no vas a entender completamente el curso, ¿ok? Y si ya pagaste $300 por este curso, pues ve a hacer las tareas que te estoy dejando, por favor. Entonces, estábamos en el ejemplo de Juanito, arquitecto, que hace contenido de entrada. De plantas, ¿no? De plantas y de cocina. Estoy acomodando aquí el micrófono. Tal vez tu meta al crear contenido en internet sea vender algún tipo de servicio o proporcionar algún tipo de consultoría. Pero en internet debemos de crear también contenido que se pueda hacer viral, o contenido de entrada, un contenido ligero, que las personas te conozcan, te empiecen a ver, como te decía, te empiecen a voltear a ver, te digan, que estés presente. La marca personal en internet te hace que estés presente, que sepan las personas que estás ahí y que estás creando contenido de valor, contenido para aportar a las personas, contenido para ayudar. ¿Ok? Que le estás resolviendo algún problema a alguien, que le estás aportando contenido de valor a su vida sin nada a cambio, ¿ok? No le vas a pedir nada a cambio, únicamente es contenido de entrada, que sepan que existes, como por ejemplo hacer una canción, contenido de entrada,
el contenido de entrada puede ser cualquier tipo de contenido, hasta un baile en TikTok, lo que sea. Pero una vez que ya tienes ese contenido de entrada, las personas te vieron en el ejemplo del arquitecto Juanito, que se dedica a ser chef, a ser chef y es arquitecto. Las personas van a conocer a Juanito porque subió un video de una receta en TikTok, ¿no? Y después Juanito va a sacar un podcast de recetas de cocina. Y después Juanito te va llevando poco a poco de la mano, a lo largo del tiempo, poco a poco va a ir alimentando a la comunidad, a la tribu, que eso es ahorita lo que vamos. Poco a poco va a ir alimentando a su comunidad, a la tribu. Y después, poco a poco, va a ir metiendo contenido de arquitecto. Y al final, imagínate que necesita dinero, necesita inversionistas para una compañía que quiere hacer. Pero Juanito ya tiene una audiencia. Que lo siguen por lo que quieras. ¿Ok? Debe ser contenido de valor. Que lo siguen por el contenido de valor que aporta. Y al final se enteran que Juanito es arquitecto y dicen, ay, pues es chef. También, a ver, háblale. Es arquitecto también, ¿no? A ver, háblale a Juanito. Porque yo escucho su podcast de cocina y sé que también es abogado. Pero depende. Depende para qué quieras hacer el tipo de contenido. Entonces, por eso es importante que tú te contestes a ti mismo por qué quieres hacer un podcast y para qué. ¿Ok? Siguiente punto. Debemos de establecer nuestra comunidad. Nuestra tribu. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con comunidad, con tribu? En el video, en la tarea número 2 que te dejé, explico bien eso. Pero debemos de definir a nuestra audiencia. ¿Ok? Si tú quieres hablar, de acuerdo a tus habilidades, pasiones y conocimiento, si haces una mezcla de todos esos factores y ves que tú eres muy bueno o sabes mucho de algún tema en específico, pues tu contenido debería de ir encaminado hacia ese tema, hacia esos temas. ¿Ok? Tú puedes hablar de lo que quieras. Yo no te estoy diciendo aquí que hables de tal cosa o no hables de tal cosa en tu programa, en tu podcast. El punto de esto es cómo lo vas a presentar. ¿De qué forma se la vas a dar a las personas? Entre más masticadito le des el conocimiento a las personas, mejor. Y te repito, tú puedes hacer un podcast de lo que tú quieras, ¿no? De ropa para gatitos, de cocina, no existe una receta secreta. No existe una fórmula secreta que alguien te pueda dar para que tu podcast sea un éxito. El que te venda un curso, y hay muchos cursos por allá afuera que los cobran los cursos y te dicen, yo te voy a decir cómo tengas el podcast más exitoso del mundo. Claro que no. Nadie tiene la receta. Nadie tiene la receta de un podcast exitoso. Porque cada uno es distinto. Cada uno de nosotros puede llegar al éxito en este tema de los podcasts de manera distinta. Y a lo mejor hay personas que llegaron de un modo, pero otras personas llegaron de otro modo muy distinto. Pero por eso te estoy compartiendo esto. Porque si tomas en cuenta estos puntos que yo te estoy compartiendo, creo que se te va a hacer más fácil crear tu propio programa. Entonces, como te decía, para esto del podcast no hay reglas, ¿ok? No hay reglas, no hay fórmulas, y yo lo único que quiero ahorita en estos momentos es guiarte, es ir paso a paso, es ir poco a poco. Entonces, si ya decidiste hacer contenido en internet y únicamente vas a hacer podcast, bueno, pues nada más vas a hacer podcast. Pero si una de las ramas de tu marca personal está la creación de contenido, y en la creación de contenido, además del podcast, está hacer videos, hacer story times, hacer videos en YouTube que no sean podcast en específico, pues también tienes que pensar en eso. También tienes que pensar y establecer tus propósitos.
Entonces, hay muchos podcasts que tienen invitados. Tú has visto, hay unos que tienen invitados, hay otros que no tienen invitados. Pero tú eliges. Yo no te voy a decir, oye, el mejor formato es este, el mejor formato es el otro. No, tú mismo elige. A ver, si yo quiero hablar solo, yo tengo mucho conocimiento para compartir y yo puedo hablar solo, pues habla tú solo. Si dices, oye, yo conozco a muchas personas influyentes, yo conozco a muchísimas personas que quisieran venir a mi podcast, pues invítalas, ¿no? Pero debemos definir entonces lo que, como te decía, no, a quién nos queremos dirigir con el podcast. ¿Por qué y para qué? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Y qué les vamos a decir a esas personas? ¿Ok? Si quiero hacer un podcast de música, bueno, voy a decir la historia de la música, música. Si quiero hacer un podcast de psicología, psicología. ¿A qué tipo de personas nos vamos a dirigir? Para eso debemos definir bien nuestro nicho, entonces, y nuestra tribu. Okay. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Quiero que anotes en la hoja, así, anota, títulos, ¿no? De un lado, títulos, luego, contenido, luego, del otro lado, tribu, y luego del otro lado, objetivo. Entonces tenemos, por un lado tenemos títulos, por otro lado tenemos contenido, por otro lado tenemos tribu y luego por otro lado tenemos el objetivo, ¿ok? Si tú quieres hacer un podcast para ser el más famoso, pues está bien que quieras eso, ¿no? Pero lo primordial o el objetivo principal sería compartir tu conocimiento, compartir tu experiencia, lo que sabes, lo que tienes que decir al mundo, ¿ok? Pero si tu objetivo nada más es hacer un podcast para ser famoso, no lo vas a hacer, porque no va a pasar. Si nada más tienes tu única ambición o generar dinero o tener dinerito, pues no, eso no va a pasar, no te vas a hacer millonario. A lo mejor sí, ¿no? Y a lo mejor después me vas a decir, oye, mira, Alfredo, vi tu curso y gracias a tu curso, tú dijiste que no iba a ser millonario y ya, te mochas, ¿no? Te pones la del pueblo. Pero quiero que pienses ahorita entonces ya con base a todo lo que hemos dicho y a los 2 videos que ya viste, un posible título para tu podcast. O quiero que pienses los posibles títulos para tu podcast. Y créeme que el título o el headline o el nombre de tu podcast, a lo mejor tu cabeza te estás quebrando mucho la cabeza. Ay, ¿cómo le pongo? Si no sabes cómo ponerle, ponle tu nombre. ¿Ok? Ponle así, Juanito Pérez. Yo cuando comencé a hacer mi podcast, no tuve el título. No tenía el título. Y dije, ¿cómo le pongo? No tengo título, pero ya lo quiero hacer. No tengo el título, pero ya lo quiero hacer. El chiste ya es hacerlo. ¿Ok? Y entonces, pero bien pensado, bien planeado, bien estructurado, bien organizado. Entonces, no importa que no tengas el título ahorita. Si no lo tienes, tranquilo, ponle tu nombre. Tu nombre, ahí está, punto. Para que nos vayamos enfocando al tema de la marca personal, ¿ok? Ahora, el contenido. Si aún no tienes el título, pero ya tienes pensado el contenido, hazte esta pregunta. Imagínate que tú dices, el primer episodio lo puedo hacer sobre la vaquita marina. El punto no es hacer el primero, ni el segundo. El punto es hacer más o menos una lista de 20 posibles episodios que tengas. 20, 40 o 50 posibles episodios. Por eso te digo que de nada te va a servir decir, sí, sube mi primer episodio y luego subo el segundo y luego subo el tercero. No, una lista de 50 episodios con posibles nombres, posibles temas, lluvia de ideas. Quiero que hagas en este momento lluvia de ideas sobre otra hoja y di lluvia de ideas, posibles títulos de episodios. Títulos de episodios. Entonces,
Y cómo, este ya es otro punto, cómo dominar los títulos de los episodios. Seguramente sabes qué es clickbait, que clickbait es nada más poner en el título del video, de un video en YouTube, mira, los niños pobres, los niños en extrema pobreza, voy a visitar a los niños pobres en extrema pobreza, a los niños en extrema pobreza. Ese sería un clickbait y no vas a visitar a niños con... O sea, es clickbait, es poner títulos falsos para engañar a la gente, truculentos. Eso. Entonces, debes de encontrar el punto medio entre poner un título llamativo y a no poner un título, encontrar el punto medio entre poner un título llamativo y no poner un título llamativo. Pero eso con el tiempo lo vas a ir adquiriendo, con el tiempo, como lo vayas haciendo, ¿ok? Lo importante es hacer esta lluvia de ideas de 50 capítulos, hacer esta lluvia de ideas y decir, mira, como que este sí, como que este no, como que este sí, como que este no. Y decir, bueno, aquí le podría mejorar en esta palabra, le cambias una palabra por otra. Y poco a poco, ¿ok? En este caso, hasta el momento, el podcast Hambre de Éxito, en todos los episodios hablo yo. O sea, son monólogos, podríamos llamarlos como monólogos. Pero si tu podcast lo vas a hacer con alguien más, o con entrevistas, o con algún amigo o con alguna amiga, pues los dos hagan lo mismo, el mismo ejercicio. Y ya, bueno, si ya vas a entrevistar a alguna persona, bueno, evidentemente ya tendrías que haber... tenemos el tema de analizar a la persona, estudiar a la persona. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ese ya es cómo entrevistar. Que eso ya es otro tema. Que ya es otro punto. Aquí el curso es cómo crear tu podcast. ¿Ok? Desde cero. Entonces, te repito. Ya tienes los títulos, ¿no? Ya tienes los títulos. Ahora, vamos al siguiente módulo, que es el módulo 2, que es diseño y distribución. ¿Tú crees que hasta el momento a lo mejor estás pensando, no me has dicho nada de cómo hacer mi podcast? Tranquilo o tranquila, ¿ok? Vamos paso por paso, pero si no vas atendiendo las recomendaciones que te estoy dando, si no has visto los videos que te dije, si no has hecho el ejercicio en la hoja que te dije, pues no vamos a ir avanzando, ¿ok? Entonces, debemos de tener en cuenta que debemos de tener un orden y una estructura, ¿ok? Debemos de establecernos un calendario de grabación. Es decir, cada cuándo vas a publicar tu podcast. La disciplina, la constancia y la perseverancia son la base del éxito. Entonces, si de repente tienes un podcast y publicas un episodio hoy y otro después de un mes y otro después de 3 meses y de repente publicas unos dos en una semana y luego vuelves a publicar en otros 3 meses, pues ahí no. ¿Cómo le hacemos ahí si no hay perseverancia, si no hay constancia y si no hay disciplina? Por eso debemos de tener un calendario de grabación y establecer días para grabar. Si tú eliges grabar un episodio de la semana, un episodio de la semana. Si dices, oye, un episodio cada 15 días, un episodio cada 15 días. Pero no, debemos de tratar en no fallar. Debemos de tratar en no fallar con el calendario de grabación. Y debes de planear esto. Al menos... te lo decía, al menos 20 episodios, decir, a ver, agarras el calendario y vas marcando. Si voy a grabar viernes, y luego entre 15 días lo tachas. Y luego otros 15 días lo tachas. Y tienes que ir bien. Ahora, lo más importante, como te decía, vamos a pasar al tema ya del equipo. Lo más importante de un podcast no es ni la cámara, ni el micrófono, ni la cámara ni el micrófono. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que va a salir de tu boca, lo que vas a decir, lo que vas a compartir, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas personas, o si tú
estás esperando a que yo te recomiende, mira, necesitas la cámara Nikon D3500, 3600, no, o necesitas el micrófono Shure de tal marca, aquí no te voy a decir eso. Porque eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Y a quien te diga que el micrófono y la cámara en un podcast son lo más importante, te está mintiendo. Sí ayudan a que la calidad del video sea mejor y a que la calidad del audio sea mejor. Ayuda. Presentar una pieza de contenido de calidad. Pero no es lo más importante. No te va a servir tener la mejor cámara, tener el mejor micrófono, el micrófono más caro, la cámara más cara, si lo que dices no le aporta nada a la gente. Si no le aportas nada a la gente, ¿ok? Entonces, punto número 1 sobre la cámara. Tú puedes hacer tu podcast y no grabarte en video. En un inicio el podcast únicamente era en audio. Entonces, si tú decides decir, oye, no, a mí eso de grabarme en video con mi cámara, a mí no me gusta. Que yo te recomiendo que si no te gusta lo hagas. Y porque a veces creemos que es muy fácil ponerse a grabar y ponerse a hablar enfrente de la cámara. Es muy fácil y criticamos y decimos, ay, mira qué mal lo hace, yo lo podría hacer mejor, pues hazlo. Ay, o luego a veces es muy difícil, más bien es muy fácil criticar, ay, mira cómo habla mal, tiene muletillas, ay, como que le hace mucho así, o tiene un tic, o tiene el otro tic. Sí, a ver, grábate tú, a ver si es muy fácil, ¿no? Pero bueno, ese es un reto que yo te pongo aquí. Si no te gusta grabarte, hazlo. En el camino difícil está el crecimiento. Pero bueno, si tu decisión es únicamente grabarte con el audio, no necesitas nada más que tu celular. El micrófono de tu celular, con tu celular. Con un celular. ¿Ok? No necesitas nada de micrófono, que no necesitas gastar. Ahorita en estos momentos no necesitas gastar ni un solo peso que en una cámara, que en un micrófono. Nada. Ahorita con tu celular lo puedes hacer. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿En qué plataforma te voy a recomendar yo crear tu podcast? Vamos a utilizar la plataforma que se llama Anchor. A-N-C-H-O-R. Anchor. Está la aplicación para celular, o también está en el navegador de tu computadora, le puedes poner Anchor. Esta aplicación es una app de Spotify. Esta app lo que nos va a permitir es grabar. Es lo más sencillo de utilizar. Descarga la aplicación o métete a internet, Anchor, y ya. Ahí nada más te va a pedir, vas a hacer una cuenta. Muy fácil, ahí no te voy a explicar esto porque es sencillísimo. Es como si abrieras una cuenta de Facebook. Entonces, pero bueno, recordemos que aquí pagaste $300, ¿no? Por el curso. No, descarga la aplicación, te creas una cuenta, te va a pedir el nombre del podcast, una imagen de portada, que bueno, eso ya vamos ahorita. Una imagen de portada y grabar tu primer episodio. Es facilísimo, nada más le pica, facilísimo, súper intuitivo, ¿ok? Yo no te voy a decir cómo la uses, porque es súper intuitivo y tal vez los controles ya cambiaron o ya se actualizó la aplicación para cuando ya viste este video. Entonces descarga la aplicación en tu celular y ahí vas a poder subir tu primer episodio en audio, ¿ok? Si lo quieres grabar en audio y en video, ok, bueno, ya nos estamos complicando un poquito más ahí las cosas, porque evidentemente hay consolas que cuestan como 60,000 pesos mexicanos, 70,000 pesos mexicanos, que seguramente has visto la consola que tiene Roberto Martínez, el podcaster de México, bueno, es escritor y podcaster. La misma consola la tiene Gusgri, y la misma consola la tienen muchísimas personas que hacen podcast. Esa consola cuesta como más o menos 80,000, 60,000 pesos. Pero tú no necesitas eso,
Ok, apenas vamos empezando, tranquilo. No necesitas la consola, ya te dije, no necesitas la consola, no necesitas la mejor cámara, no necesitas el mejor micrófono. Si lo quieres grabar en video y en audio, bueno, tienes que grabar. No tenemos dinero para esa consola o no tenemos dinero para un switcher como de ese tipo. Pero bueno, puedes grabarte con un celular en video y con otro celular en audio. Y ya, ¿no? Lo editas, para editarlo lo editas en cualquier programa de edición de la computadora. Lo juntas el audio con el video y ya. O si bien no lo quieres editar, súbelo así. Y si lo quieres hacer, lo vamos a hacer bien, ¿ok? Súbelo así como lo grabaste en tu celular, no importa, ¿verdad? Nadie te va a criticar, nadie se va a poner a decir, ay, mira, qué chafa se ve la calidad del video. No, si tú tienes contenido de valor, contenido valioso, eso va a pasar a segundo término. Entonces, ya te dije más bien, y te recomiendo usar esa aplicación Anchor para subir tu primer podcast. Y subsecuentemente en esa aplicación es en donde nos va a permitir subir más podcasts. Una vez que lo publiques ahí, automáticamente esta aplicación lo va a subir a Spotify y lo sube a otros sitios más. Hay una sección que se llama, más bien, hay algo que se llama el RSS. ¿Qué es el RSS? Es un código. ¿Para qué te va a servir ese código? Para distribuir tu podcast a Amazon Music, a TuneIn, a Deezer, a Apple Podcasts, a todas las plataformas que tú te puedas imaginar. El código RSS es el que te va a servir, es el que tú vas a tener que copiar en el sitio web. Vamos a ponerte un ejemplo. Ya tienes tu primer episodio hecho. En la aplicación de Anchor vas a copiar, vas a buscar donde diga código RSS, vas a copiar ese link y luego supongamos que yo quiero poner mi podcast en Amazon. Me meto Amazon Music Podcast Submission. Te va a aparecer y te va a poner copia el código RSS. Nada más le vas a poner ahí copiar, pum, pegar y listo. No tienes que hacer absolutamente nada más. Es súper fácil. Es súper fácil. Y esto, ¿para qué nos va a ayudar? Saber el código RSS. Porque así el podcast se va a actualizar constantemente. Es decir, cuando tú subas un episodio nuevo, ya no vas a tener que estarlo subiendo plataforma por plataforma. Primero lo subes a Spotify, luego lo subes a Amazon Music, luego subes a Apple Podcast, luego... No. Ya con el código, haciendo eso que te dije ahorita que hicieras, copiando el código RSS en la plataforma en la que tú quieras que se escuche tu podcast, en iHeartRadio, en iVoox, en todas las plataformas, siempre hay una parte de la plataforma en donde te dice Podcast Submission. Le pones ahí el código RSS y ya, no vas a hacer nada más que subir y publicar tu podcast en la plataforma de Anchor en la computadora o en tu aplicación Anchor en el celular. Le pones publicar y listo. Tu episodio ya está publicado en todas las plataformas. Evidentemente, si lo quieres subir a YouTube, pues en YouTube es distinto. En YouTube sí lo tienes que subir independientemente. Ahí no existe esto de copiar el código RSS. Es importante mencionar este punto. Ahora, la portada. Vamos a irnos con el diseño. Con el diseño de la portada. Aquí hay libertad. Haz la portada como quieras. Si quieres poner tu foto, pon tu foto. En este tema de la marca personal. Si quieres poner los gatitos, perritos. La portada debe de ir en congruencia con el tipo de contenido que quieres proyectar y que vas a dar. Entonces,
en mi opinión, una portada más limpia, entre menos texto mejor. O sea, si la quieres hacer una portada muy rebuscada y con muchas por aquí, florestas por allá. No, yo prefiero menos es más. Y en este tema del diseño de la portada o de tu portada de podcast, puedes abrir en Instagram. Puedes en la parte de historias. Ahí puedes, no necesitas que Photoshop, no necesitas un programa muy rebuscado. Abre historia en Instagram y ahí le editas tu portada del podcast. Ahí mismo la subes en Anchor y ya aparece esa portada en todos los sitios en donde copies el código RSS. Entonces ya vimos el tema de la portada, ya vimos el tema del título y ya vimos el tema de la aplicación, de la distribución. Y como te decía, debes de crearte una identidad visual y una identidad auditiva. Y tranquilo, no, si tu primer episodio no le fue muy bien, tú ya tienes una lista de 20 episodios, 50 episodios. Créeme que cuando vayas en el episodio 50, se te va a hacer más sencillo hacer el podcast. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que te recomiendo que hagas para comenzar? Si vas a hablar solo o si vas a hacer un monólogo, si vas a hacer un monólogo como yo lo hago, escribe primero tu primer episodio, escríbelo y léelo. Porque hasta para leer hay que saber leer. Léelo. No pasa nada si lees, pero hay que leer bien. O también te recomiendo que pongas, si a lo mejor dices, ay no quiero leer, bueno, pues que tengas un papel, una hoja. Vamos a hablar hoy sobre la historia de los egipcios. Entonces vas poniendo bullets, y para irte dando, ir guiándote durante el episodio. Porque evidentemente si estás en este curso, pues es porque no tienes experiencia en televisión o no tienes experiencia real en radio. Y recordemos que estos episodios, o lo bueno del podcast o lo bueno del internet en general, es que no necesitas absolutamente nada más que tu celular y una conexión con internet para llegar al otro lado del mundo. Es impresionante esto. Entonces, estamos en una época en la que podemos llegar al otro lado del mundo con un simple clic. Grabando algo así con tu celular, subiéndolo a internet y listo, en segundos ya te están escuchando en otro país. Es impresionante. Y a lo mejor todavía no nos damos cuenta de esto. Ahora, te voy a dejar la siguiente actividad. Evidentemente necesitas pensar la manera en cómo vas a hablar, en si vas a tener un saludo, cómo vas a introducir cada episodio. Pero quiero que hagas la siguiente actividad. Quiero que escribas tu primer episodio. ¿Sí? ¿Cómo le hablarías a alguien? ¿Cómo? Hay que pensar muy bien a quién le estamos hablando, ¿eh? Entonces, ¿cómo te gustaría escucharte en tu primer episodio? Escríbelo y ya que lo tengas escrito, súbelo a la plataforma que te acabo de comentar. Esa es la tarea. Así. Así como te lo estoy diciendo. Y ya es necesario que lo hagas ya, porque si lo empiezas a meditar, si dices, ay no, mañana, ay no, es que no tengo tiempo, ay no, es que no sé de qué, no, ¿cómo no? Entonces, la tarea que te estoy dejando en estos momentos es, escribe tu primer episodio y lo subes. ¿Ok? Ahora, vamos con el tema de publicidad, de hacernos virales. Evidentemente tú puedes pagar porque tu podcast sea escuchado. Como te decía, si lo haces por dinero,
en un inicio no vas a ganar dinero. Y si haces las cosas por dinero, my friend, estás perdido. Las cosas se hacen por pasión y porque te gusta, ¿ok? Entonces, o porque represente un reto para ti, represente algo con lo que vas a ser una mejor persona, una mejor versión de ti mismo. Entonces, tú puedes... ¿cómo lo vamos a distribuir el podcast? Una vez que ya tengas tu primer episodio, bueno, pues ahora sí, ¿qué necesitamos? Pues debemos, para poder distribuir nuestro podcast, debemos de haber creado ya alguna comunidad. Y si no la tienes, pues hazlo. Si no tienes un canal de YouTube, haz un canal de YouTube. Si no tienes una página de Facebook, haz una página de Facebook. Si no tienes Twitter, hazte un Twitter. Si no tienes TikTok, hazte un TikTok. Si no tienes alguna red social para distribuir tu podcast, no vamos a poder distribuir tu podcast. Porque ¿en dónde vas a publicar tus episodios, tus nuevos episodios? Si no tienes Instagram, Twitter, Facebook, redes sociales, si no tienes redes sociales. Entonces, así de la nada, la gente no va a llegar a tu podcast. A menos que le paguemos un anuncio a Facebook Ads, a Google Ads, ¿no? Podemos meter un anuncio a Spotify. Pero bueno, estamos en la situación en la que no tenemos, en la que estamos haciendo lo que se puede y no tenemos recursos para andar, en estos momentos no tenemos recursos para andar invirtiéndole en publicidad. Una vez que ya vayas teniendo recursos, bueno, si tienes recursos, adelántele, métele todo lo que quieras a tu primer episodio y confías en ti, estás seguro que la vas a armar, métele unos $100 al primer episodio, un Google Ads, un Facebook Ads y dale. Pero bueno, aquí estamos en el supuesto en el que no tenemos esa cantidad para invertir en publicidad. Entonces, hay que hacernos una página de Facebook. Una página de Facebook. Página de Facebook, no una cuenta de Facebook. Una página de Facebook. Un Twitter. Un Instagram. Un YouTube. Un TikTok. Para poder distribuir tu podcast. Para que la gente se entere que existes. La gente se entere que estás ahí. ¿Ok? Aquí, este ya es otro tema, pero bueno, aquí cada plataforma tiene respectivamente su manera de ser, su manera de funcionar. Pero bueno, ese ya es otro punto. Este no es curso de redes sociales, este es curso de crea tu podcast desde cero. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte de la monetización. Tú puedes, con la plataforma que te compartí, puedes ganar dinero con tus episodios únicamente si tienes, por el momento únicamente si tienes alguna residencia en Estados Unidos. Puedes meterle algún anuncio a tu podcast, a tus episodios y ganar un poco de dinero. Pero la realidad es que no vas a ganar, por el momento, si vas empezando, la realidad es que no vas a ganar dinero de tu podcast. Al contrario, puede que pierdas, pero lo que ganas es comunidad, creación de comunidad, creación de tribu y fortaleces tu marca personal. Haces presencia, la gente sabe que estás ahí, que estás presente. Eso es lo más importante, yo creo que, del podcast. Y también compartir tu conocimiento, compartir lo que sabes y ayudar a las personas, crear contenido de valor, contenido valioso, contenido auténtico, contenido que sirva, contenido que aporte. Eso es lo que yo te recomiendo, porque ya hay mucho contenido basura en internet. La verdad es que ya hay mucho contenido basura, mucho contenido que no sirve, que no te va a servir de nada. Por favor, si vas a crear un podcast, apórtale a tu comunidad, apórtale al mundo, apórtale al mundo. Imagínate, tenemos la posibilidad de llegar a cuántas personas con un clic para que andes compartiendo cosas sin valor. Pues no. Entonces, recuerda que tienes la posibilidad de llegar a muchos países
Y no importa que no tengas el equipo, en serio, no importa que no tengas el equipo, no importa que no lo hagas en video. Evidentemente lo ideal sería tener la consola de 60,000 pesos, una cámara de otros 100,000 pesos y un micrófono de unos 30,000 pesos. Y tener el mejor estudio, la mejor iluminación, el mejor set de grabación, tipo televisión. Pero la realidad es que si la persona que lo está haciendo, como te decía, no comparte contenido valioso, pues eso no va a ser relevante. Poco a poco vas a ir creciendo. Lo más importante es que creas en ti. Que creas en ti y que creas que lo puedes hacer. Y que, pues sí, las cosas buenas, el éxito tarda en llegar. Las cosas buenas tardan en llegar. Y poco a poco estoy seguro que vas a ir creando tu propio tipo de contenido, ir encontrando tu propio estilo, tu propio estilo en internet, en tus propios podcasts. Y nada más ve el programa podcast como una ramita más de tu marca personal. No lo veas como, pues sí, como lo primordial o lo principal, ¿ok? Evidentemente ya sabemos que si lo grabas en video, bueno, los clips, la manera de distribuir los podcasts, un podcast de 40 minutos es distribuirlo en clips, por ejemplo, de 3 minutos en TikTok, de 3 minutos de Reels en Instagram, de videos cortitos. En estos momentos los videos cortos son los que están teniendo más auge en internet, y al contrario, en YouTube los videos largos, de formato largo, 2 horas, 1 hora, están teniendo auge en internet. Y hay que estar perceptivos también a estar presentes, como te decía, y estar en el contexto de lo que está pasando y de publicar nuestros episodios en la plataforma correcta y en la hora correcta, porque hasta hay horas, o sea, el día que lo publicas afecta, la hora que publicas afecta, incluso hasta los meses, el tipo de mood que tiene la gente. Pero eso va a depender totalmente de qué lo quieras hacer. Porque si vas a hablar de noticias. Si vas a hablar de... Te doy el ejemplo. Yo hablo en el podcast Hambre de Éxito sobre habilidades sociales y desarrollo personal. Entonces, tú no puedes controlar si tu arte le gusta a alguien más. Eso no lo vas a controlar. Lo único que puedes hacer es hacer tu arte lo mejor que puedas. Dar tu 100% en lo que haces. Entonces, hazlo ya, inténtalo, hazlo, ya deja de pensarlo. Actúa y ya haz tu propio podcast. ¿De qué esperas? Ya estás listo. Con todo lo que te acabo de decir, estás perfectamente listo para crear tu podcast. De verdad. Llegamos al final de este curso. Si tienes alguna duda, si te quedó alguna duda, por favor, pregúntame. En todas mis redes sociales me puedes encontrar con mi nombre, Juan Alfredo Ugalde. Y de verdad, de nada sirve estar tomando cursos si no llevas en práctica lo que te compartí, si no llevas a cabo, si no accionas, si no tomas acción. Entonces, si no aplicas el conocimiento que acabas de aprender, pues no va a servir. Entonces, si tienes alguna duda sobre lo que te compartí, me puedes preguntar en mi Instagram, @JuanAlfredoUgalde, en YouTube, también me encuentras como Juan Alfredo Ugalde. Y si te sirvió este curso, si te sirvió de algo, si crees que te aporté algo, si crees que dices, bueno, te aporté algo, por favor, me gustaría mucho saber que te sirvió. Dale like aquí en YouTube. Sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Juan Alfredo Ugalde Romero. Y también te recomiendo que escuches el podcast Hambre de Éxito. Somos la comunidad del 5%. Y pues nada, muchas gracias por quedarse hasta el final de este curso. Muchas gracias. Saludos. Espero que te haya servido. Y la verdad, te deseo lo mejor y te deseo éxito en este proyecto que vas a comenzar. Saludos.